Muy buenos días, bienvenidos una semana más al canal y bienvenidos al inicio de esta aventura que promete ser épica y trepidante. 6 días, 120 kilómetros, caminando en solitario por las montañas y los valles de Leshutu. Estoy sumamente emocionado, llevo preparando esta travesía un par de semanas y la verdad es que no puedo esperar a lanzarme y empezar a caminar. La jornada de hoy. Destino final, una aldea que se llama Hahotso. Justo al ladito están las famosas Rivaneng Falls, las cascadas de Rivaneng. Por el camino, punto intermedio, primer sitio al que tengo que dirigirme, una aldea llamada Ha-Lebona. La verdad es que no tengo mucha idea de las distancias porque los mapas es que no podrían ser más imprecisos. Así que bueno, parto sin demasiadas expectativas, con mucha ilusión. Ahí fuera está luciendo el sol, los pajaritos están trinando, todo parece estar alineándose para que esta jornada y las venideras sean fantásticas y memorables. Así que nada, parto de mi chocita de adobe, me echo la mochila al hombro y empezamos a caminar día de ya. Vamos para allá. Ha-Lebona. Thank you, bye. Me han ido aquí los parroquianos, campesinos, los locales, indicando así de manera un poco precaria y creo que estoy en ruta. Esta mañana cuando he salido a la puerta de mi alojamiento siempre hay guías y demás. Y cuando les he dicho que me iba yo solo, la verdad es que ha habido gestos de mosqueo. Pero bueno, es lo que hay, quiero decir. El campo es de todos, ¿verdad? What, the river? Okay. Good? Thank you. Bye. Bueno, pues le he dicho que iba a Ha-Lebona y he visto cara como diciendo, ¿dónde vas? La historia es que está el maldito río entre medias. Entonces bajar ahí tengo que bajar seguro. Pues es como mierda subo, claro. Vaya, parece que he encontrado el puente que tenía que cruzar. Que ya no es puente ni es nada. Hay que tener en cuenta que aquí las crecidas son gigantes, entonces el río en época de lluvia es otro totalmente diferente. Me voy a descalzar. Yo creo que me voy a descalzar y voy a cruzar el río por aquí, que parece que está mansito. Me han pedido, estaba caminando por aquí por el pueblito y me ha dicho la señora que si podían tomarse una foto conmigo. Le he dicho que por supuesto. Han bajado corriendo a hacerse la foto, pero la niña tenía miedo de mí. Pues no sé, habrá visto algún tipo tan blanco y tan gigante. Y digo, bueno, voy a tranquilizarla, voy a enseñar la tortuga de peluche. Ha sido peor, la verdad. Le ha sentado fatal, me da muchísimo miedo. Pero bueno, al final hemos hecho las paces. Pues ya por fin llegué a Ha-Lebona. Al final han sido 12 kilómetros. Mi mapa decía que eran como 10 y poco, o sea que me he extraviado un par nada más. Pensaba que más. Estaba en el pueblo, me he sentado un ratito a descansar. Han venido un montón de niños, señoras. Hemos estado ahí compartiendo, les he dado algo de comida y tal. Y luego he sacado la tortuga a pasear. Y la verdad es que ha causado estragos, tanto buenos como malos. Ahora estoy saliendo de aquí, voy hacia Hahotso, donde debería pasar la noche, y a Rivaneng, cascadas de Rivaneng Falls. Muy bien, pues primera etapa de la ruta terminada. He llegado a Hahotso, que es este poblado que, como podéis ver, es una docena de chozas, y esta es la que me han dado a mí. He podido hablar con el jefe del poblado y bueno, tras entendernos como hemos podido, voy a dejar aquí mis cosas y voy a pasar la noche, no voy a tener que poner la tienda hoy. Desde aquí se sale hasta Rivaneng Falls, que son unas cascadas que iré luego en un ratito. Ahora todavía voy a descansar un poco, acabo de comer una latita de sardinas. ¡Hey! Y bueno, la ruta en sí ha sido un total de 19 kilómetros y medio, 600 metros de desnivel y me ha llevado 5 horas y 22 minutos.
no ha sido excesivamente dura, pero es cierto que he pasado bastante calor, me he quemado un poquito, la verdad, pero mañana salir más temprano. Esta mañana no ha dependido de mí porque he tenido que esperar a que llegasen los de recepción donde me estaba quedando. Y bueno, supongo que os estaréis preguntando, que llevo en la cabeza, pues este es el sombrero tradicional de Lesotho. Este sombrero, que es el emblema nacional, se encuentra incluso en la bandera del país. Voy a tratar de dejarla por aquí. Y es pues el emblema nacional. Es un sombrero de caña con esta característica forma. Así que nada, voy a descansar un poco, voy a pasar la tarde y os voy a dejar luego con unas imágenes de las cascadas que creo que son espectaculares. Bueno, pues ya a puntito de cenar y de cerrar este día tan increíble. Aquí estoy con mis noodles y esta cosa que tiene la misma consistencia que la comida de perro de Hacendado. Y pues ha sido un día lleno de sensaciones y de aventuras. Antes de partir, yo estaba pues convencido de hacer esta aventura, pero había recibido mensajes contradictorios. Había gente que decía que era una osadía, que era una locura, otra gente que decía que era perfectamente posible. Entonces, claro, hasta que no estás en marcha no te das cuenta y no lo sabes. Así que ha sido una experiencia brutal. Y he ido a las cascadas de Ribanen, he ido con un par de chavales del pueblo que me han guiado y espectacular, ¿eh? 2 saltos de agua, en total 100 metros, en fin. He hecho la vista atrás, veo que llevo viajando solo 1 mes y medio, ni siquiera, no llega. Y parecen años, ¿no? Tenía la reflexión esta de que la única manera que conozco de ralentizar el paso del tiempo es viajando. Y creo que es una máxima absoluta. Mañana nos vemos. Hasta luego. Pues muy buenos días. Me encontráis donde me dejasteis ayer, pero ya es por la mañana. Estoy a punto de desayunar unas deliciosas copos de avena. Un aspecto, como siempre, maravilloso todo lo que se prepara aquí de acampada. Y bueno, pues no son ni las 6 todavía, son las 5:40 y como prometí voy a salir hoy tempranito. Hoy me espera una caminata de unas 16 kilómetros aproximadamente hasta el pueblo. Se llama Halalele, donde tengo que buscar al jefe Matías Morena que para negociar otra vez si me pueden dejar quedarme con ellos en el poblado. De ahí supongo que dejaré la mochila e iré a explorar, iré a ver otras cascadas, en este caso se llaman Ketane, las cascadas de Ketane. Así que nada, sin más preámbulo voy a desayunar y me pongo en marcha antes de que el sol esté en lo alto. Me he quedado sin agua, no me queda, esto es lo que me queda. Así que espero ahora encontrar un arroyo cuanto antes, porque la verdad es que esta noche he pasado bastante sed. Muy bien, pues he encontrado este pequeño arroyo, me voy a llenar las cantimploras. La verdad es que es una alegría porque el primer kilómetro de la etapa han sido un partepiernas. He subido hasta arriba de las cascadas donde estuve ayer, así que el agua me viene ahora. Es un auténtico néctar celestial, ambrosía. Pues parece que se ha terminado la ascensión. La verdad es que ha sido un buen partepiernas. Han sido casi 700 metros de desnivel en 3 kilómetros. Pero bueno, llega a este valle que parece el jardín del Edén. Recordemos que aquí es verano, con lo cual hay que subir bien alto para que los pastores sigan encontrando pasto para su ganado. Básicamente esto es lo que es un valle inmenso en el que suben sus animales a que coman. He puesto a volar el dron porque el paisaje, ya digo, es espectacular y me ha venido uno de los pastores corriendo con 2 perros y digo, bueno, danger, pero que va, muy amable, me ha indicado, me ha pedido tabaco, cosa que no tengo y poco más. Sigo para adelante, estoy como a 2600 metros ahora mismo y es, ya digo, exuberante. Por cierto, antes de hacer esta aventura
esta ruta no existe como tal en ningún sitio. Está el mapa que enseñé en el vídeo anterior, pero en internet no hay nada, no hay mapas, no hay caminos, no hay altimetrías, no hay nada. Asimismo, no hay ningún vídeo en YouTube de senderismo por Lesotho de este estilo. Hay alguno, pero son bastante cortitos. Así que ha sido todo un desafío prepararlo y está siendo un desafío maravilloso el realizarlo. Así que si te gustan este tipo de vídeos y quieres que haga más, déjame algún comment aquí debajo. Y si no estás suscrito, pues suscríbete, que no cuesta nada y así estás al tanto de todo. Segunda jornada completa. Acabo de llegar a Halele, que es donde voy a pasar la noche. Ya he negociado esta habitación, ahora os la enseño. Ya no es una choza, es un poco más robusta, es de ladrillo y bueno, ladrillo. Digamos que es más robusta. La ruta de hoy ha sido un total de 18 kilómetros y medio, con un desnivel bastante bestia de 1100 metros. Y la he hecho en unas 6 horas y media o así. La ruta ha tenido dos partes muy diferenciadas. La primera ha sido primero una ascensión bastante empinada, muy empinada, que me ha conducido a este valle, a esta sucesión de valles más bien, ¿no? Pero en primer lugar, este valle verde exuberante a unos 2.300, 2.400 metros de altitud, que estaba repleto de pastores con su ganado. Teniendo en cuenta, como digo, que aquí es el verano, pues van a buscar los pastos, las tierras altas. He coronado justo un paso para pasar al siguiente valle, 2650, que a partir de ahí ha empezado la segunda parte de la ruta. Ha sido mayormente bajada, aunque bastante llano también, alguna subida poco pronunciada. Y ha sido diferente porque un pastor me ha adoptado, digamos que ha sido mi guía, me ha traído hasta aquí. Huelga decir que no hemos intercambiado una sola palabra, no hemos sido capaces de decir una palabra, no sabía una palabra en inglés, a pesar de que yo le decía mis típicas frases en Seshuto, y ha estado bastante bien. Me ha conducido a través de su aldea, me ha enseñado un poco la aldea, le he enseñado mis auriculares y hemos ido casi todo el camino, cada uno con auriculares escuchando música. Eso ha sido bastante divertido. De hecho, al final, ahora que se acaba de ir, me los ha pedido, que se los podía regalar. Le he dicho que los sentía, pero que no. También ha recolectado unas flores rojizas que me ha dado para comer. Estaban bien, así dulcecitas, pero un sabor bastante tenue y suave. Me ha enseñado un par de nidos donde estaban anidando las aves y había huevos. El momento cumbre ha llegado cuando íbamos caminando por una zona bastante remota, escarpada. Se ha agachado para coger 2 piedras y digo, ¿qué demonios está haciendo este hombre? Ha llegado el momento en que me va a lapidar para robarme mis latillas de sardinas, pero no, resulta que había una serpiente como de 1 metro viniendo hacia nosotros y he intentado acabar con ella, pero ha fallado. Al final se ha metido en la madriguera y le ha tapado todas las salidas. Y bueno, pues hemos llegado aquí, como digo, a Halele. Voy a comer, voy a descansar un ratito y después iremos a las cascadas de Ketane, a ver qué tal están, a pasar ahí la tarde, bañarnos un poquito y a descansar. Así que ahí nos vemos. Y nada, yo aprovecho, me voy a retirar. La verdad es que ha caído un tormentón, como hacía años que no veía. Una tormenta eléctrica aquí ha sido impresionante, ha sido verdaderamente impresionante. Así que nada, yo me despido. Esta noche ceno dentro, que parece que sigue lloviendo, y os mando un saludo. Mañana nos vemos.
Muy buenos días por la mañana. Aquí estamos amaneciendo en este valle precioso. Ha sido una noche agitada. Primero porque anoche, cuando ya pensaba que la tormenta se había acabado, empezó de nuevo una tormenta eléctrica de rayos, truenos. Fue absolutamente increíble, impresionante, de verdad. Luego durante la noche, la verdad es que creo que podéis ahora oír el ruido de aves y demás que hay. Pero es que esta noche, a partir de las 4, empezó a cantar un gallo, pero demencial. Así que hay sueños de duermevela de cómo matar gallos. Y nada, voy a empezar a caminar dentro de no mucho, son las 6 menos 10. Voy a hacer un desayuno, recoger mi bolsa y tirar para Semonkong, que es donde estaré esta noche. Se supone que es la jornada menos dura, más leve, lo cual me va a venir bastante bien, aunque no estoy nada cansado, estoy muy bien, pero bueno, un día un poco más relax, a nadie amarga un dulce. Así que vamos a ver qué tal será el día. De que aquí los puestos de venta va por banderas. El amarillo que ya vimos era cerveza de lúpulo, el verde se suma que venden vegetales, el rojo que venden carne y detrás hay un azul que indica que venden cerveza de sorgo, otro tipo. Vengo todo de allí, el río está aquí abajito y sigue serpenteando y dando vueltas. Yo pues voy por aquí. Este es el sendero que estoy llevando, así que en algún momento encontraré algo, no cabe duda, pero andar por aquí es un poco un suplicio, la verdad. Nada, ya me he cansado de ir cresteando, no sale ningún camino y aquí nada más que hay sembrados y no hay forma. Así que voy a bajar hasta el río y voy al ladito del río, que va a ser todo mucho más plácido, más seguro y más llano, sobre todo. Vamos ahí. No solo es el primer puente que encuentro en todo el país, sino que es la primera muestra de camino que encuentro en 1 hora y media, después de andar por sembrados, laderas y riscos. Así que venga, seguimos. Ok, fantástico. Gracias. Sí, espérate. Ok, entiendo, gracias. Un burro con 2 cajas de cervezas. Hey. Muy bien amigos, pues tercera jornada completada. En total han sido unos 24 kilómetros, 700 metros de desnivel en 6 horas y media. Ha sido el día más duro, desde luego, por 2 razones. La primera, porque tengo unas heridas en los pies que me están destrozando. De hecho, voy a tomarme un día mañana de descanso aquí y al día siguiente voy a ver cómo estoy para seguir. No os enseño los pies porque no quiero que me censuren el canal por material gore. Y la segunda ha sido más una cuestión de expectativas, porque si recordáis, os dije que la jornada de hoy se suponía que iba a ser la más liviana y estaba contento por ello. Bueno, pues al final se ha convertido en la más larga, con una elevación bastante fuerte también. Esto ha sido provocado porque la primera parte del día, de la jornada, me he perdido. Me he perdido y me he pasado 3 horas subiendo y bajando laderas, tratando de encontrar el camino, siguiendo el curso de un río que ha llevado a ningún sitio. Y es que, aunque no lo he dicho, la forma de navegar en esta aventura está siendo un poco precaria, la verdad. Precaria porque no hay mapas, ¿de acuerdo? Es cierto que yo tengo una aplicación en el móvil, pero no hay caminos. Sin embargo, cuando me reuní con David al principio de la expedición, me dio el nombre de ciertas aldeas. ¿Qué pasa? Muchas de estas ni siquiera aparecen en los mapas GPS, con lo cual lo dificulta todo muchísimo. Entonces, simplemente el modo de navegar es ir por estos caminos, senderos abiertos por los pastores y tratar de llegar a la siguiente aldea. El problema, muchas veces estos caminos se pierden, se difuminan o directamente acaban,
porque son caminos que quizá fueron usados hace 1, 2 o 3 años, con lo cual la vegetación se los ha comido. Las indicaciones de los locales, de los pastores, son fundamentales y me han ayudado muchísimo. Sin embargo, dado que no somos capaces de entendernos, sus indicaciones son como... con lo cual, pues es complicado. Y la tercera razón, que lo hace todo mucho más difícil, es que si bien en línea recta todo es muy fácil, al ser un paraje absolutamente plagado de montañas, pues tienes que tratar de evitar el subir y bajar constantemente, ¿no? Entonces tratas de sortear las montañas y muchas veces no hay paso. Entonces tienes que subir o darte la vuelta. Sumamos también que hay ríos, con lo cual los ríos muchas veces no se pueden cruzar, no es que abunden los puentes, con lo cual todo esto hace de la aventura el que sea un poquito más desafiante. Pero bueno, lo importante es que he llegado aquí a Semonkong, que significa lugar del humo, place of smoke, debido a las cataratas que aquí hay. Son las cascadas de Maletsunyane. Estas cascadas, que espero visitar mañana, dado que hoy va a ser estar tirado lo máximo posible, prometen ser una maravilla, una virguería. Es un salto de agua de 192 metros, un único salto, y es pues uno de los saltos de agua más altos de todo el mundo. Así que nada, estos próximos 36 horas va a ser básicamente descansar, comer un poco mejor, un poco más cantidad, y a ver si para dentro de un día y medio estoy listo y seguimos. Bueno, traigo novedades. Ayer os dije que estaba un poquito lesionado, que tenía heridas en los pies debido al caminar, al barro, a la humedad, etc. Esta mañana me he levantado, me dolían bastante, he ido a la farmacia a comprar pues pomada antiséptica, gases, etc. Y le he enseñado los pies a la farmacéutica y me ha dicho que cómo demonios había llegado hasta aquí con los pies así. Le he dicho, ¿qué quieres que haga? Estaba en mitad de la nada, en un cerro, en una aldea con los pastores. O sea, no tenía alternativa, ¿no?, que seguir para adelante. Pero vamos, me ha dicho que el caminar se ha acabado, cosa que yo estaba empezando a intuir porque es que os garantizo que estoy cojo. Y volver son otros 70 kilómetros, con lo cual creo que es inviable. Total, que al principio la verdad es que me he deprimido un poco porque he pensado, ¿cómo se va a acabar así esta aventura? Pero luego se me ha iluminado la bombilla y digo, easy, easy. Contrato un caballo y me vuelvo a caballo. Y eso es lo que he hecho. He tenido la inmensa suerte de conocer a esta chica que se llama Bonini, que regenta, es la propietaria de una guest house, un hostel, como una residencia para artistas. He ido a verla esta mañana, nos hemos tomado un café y me ha ayudado con todo. O sea, no puedo recomendar más a esta señorita, increíble. Total, que me ha hecho todas las gestiones. ¡Pum! Mañana a las 7 de la mañana salimos, un guía y yo, con 2 caballos, de vuelta a Malealea. En teoría van a ser 2 días y 1 noche, también muy dependiente del tiempo, ya está lloviendo todo el día. El fango definitivamente ralentizaría la marcha, pero bueno, lo que había sido una catástrofe, que era esta lesión, ahora se ha convertido en otra aventura absolutamente trepidante. Así que, bueno, muy emocionado. No es que yo sea un jinete experto, de hecho he montado a caballo creo que 2 veces en mi vida, pero hemos venido a jugar, ¿no? Así que nada, mañana nos vemos y empezamos la segunda parte de la aventura. Cuarta jornada terminada. Jornada hoy a caballo, como hemos dicho. Ha sido un día verdaderamente agotador y lleno de fatigas, porque es que hemos estado cabalgando
10 horas y 11 minutos, lo cual es bastante para los 36 kilómetros que hemos hecho. Pero claro, cuando te pones a pensar lo sinuoso, extenuante, pedregoso y abrupto que es el terreno, pues cobra sentido, porque ir con los caballos es muy difícil. De hecho, hemos tenido que descabalgar pues muchísimas veces. Esto que estoy llevando es un gorro nuevo que me ha agenciado, también característico de aquí de los pastores, y la manta que llevan ellos también. Me la han prestado y yo, que me encanta pues ponerme todo lo que me dan, feliz. Así que bueno, hemos llegado aquí a Jajotso, que si recordáis es la aldea donde pernocté la primera noche. Esta noche voy a dormir en la misma choza junto con mi guía, Tudo. Asimismo, los dos caballos que habéis visto, os los voy a presentar también. El macho, el marrón, 12 años, se llama Yune. La hembra, de color negro, edad indeterminada, se llama Black Woman. Ahí no se quebraron la cabeza demasiado. Así que bueno, queda muy poquita luz, porque como digo, hemos estado todo el día, no hemos ni parado para comer. Así que vamos a dejar las cosas en la choza, hacer algo de cena y a la cama. Mañana, último día, regreso a Malea Lea y ahí ya sí que sí, hacemos reflexión final. Hasta mañana. Ya estamos de ruta, son como las 7:30 o así, llevamos unos 40 minutos ya con los caballos listos. Hemos pasado una noche estupenda, la verdad, hemos dormido como ciprínidos para recuperarnos del tremendo esfuerzo que hicimos ayer. Y como digo, última etapa, a ver si no me tiran aquí las ramas. Última etapa, regreso a Malea Lea. Esperemos que se produzca sin sobresaltos y a terminar esta aventura épica. Bueno, pues última jornada terminada. Acabo de llegar, ya me he aposentado aquí en mi choza y voy a aprovechar para grabar con las últimas horas de luz. Al final, a pesar de que habíamos dicho que iba a ser una etapa fácil, se ha vuelto a cumplir la máxima de que las etapas que se supone que son más sencillas acaban complicándose por una cosa u otra. Hoy, 8 horas y media a caballo para un total de 20 kilómetros. La jornada ha empezado bien, hemos salido tempranito, pero pronto ha empezado a llover. Nos ha caído un tormentón importante. Hemos seguido avanzando, todo iba bien, vamos bastante bien de tiempo, hasta que hemos llegado al río. Si recordáis, el primer día, cuando estaba saliendo, crucé el río. En ese momento el agua me llegaba por las rodillas. Desde entonces ha llovido bastante. ¿Qué significa? Que el río ha crecido una barbaridad. Total, que hemos llegado hasta la orilla, donde está el cauce. Primero hemos intentado cruzar por nuestros medios. Hemos intentado cruzar con los caballos. La verdad es que hemos rozado la catástrofe. Los caballos han entrado en pánico, hemos estado a punto de tirarnos al agua todos, pero hemos podido volver a la orilla. A partir de ahí nos hemos pasado pues fácil 1 hora o 1 hora y media yendo arriba y abajo, tratando de encontrar una orilla por la que cruzar, donde cubriese lo suficiente para que los caballos pudiesen cruzar. No ha habido forma. Pero bueno, aquí ha empezado la parte surrealista de la historia. De repente, entre los árboles, sale un lugareño, un tipo de una aldea cercana que habíamos pasado quizá 1 hora antes. Aparece con un pasamontañas verde, tipo lucha libre, tipo, no sé si recordáis, Rey Misterio, y nos dice que por 50 rand nos dice por dónde cruzar. En ese momento habríamos pagado lo que fuese, 200, 300, 500, 50 son 2,5 euros. Total, que le decimos que sí, claro, porque la alternativa, no existía alternativa. Había que hacer un rodeo de unas 6 horas para ir hasta el siguiente cruce y era inviable, no se va a echar la noche encima.
Total, el modus operandi es el siguiente. Primero, cruza con los 2 caballos y con mi guía, con Tudo. Cruzan el agua por el pecho de los caballos. Este tío, que era un salvaje, se había hecho una vara con una rama, ¡pa, pa, pa! Empieza a pegar en el lomo, en el culo al caballo y al final consiguen cruzar. Perfecto. Dejan en la otra orilla a Tudo, al guía, y vuelve él solo con un caballo para recogerme a mí. ¿Qué pasa? Que me dice, tú te subes al caballo y yo lo llevo caminando. Bueno, pues fácil que el río cubriese 1,5 metros. Este señor no creo que midiese más de 1,70 m y por poco se nos ha llevado la corriente otra vez. Ha sido una locura, una locura. Pero bueno, al final lo hemos conseguido y hemos llegado sanos y salvos a la otra orilla y por consiguiente al final de la ruta aquí a Malealea. Y bueno, pues última etapa significa que también hemos terminado esta aventura. En total, 130 kilómetros en 5 jornadas. 3 jornadas a pie, 70 kilómetros con un desnivel acumulado de 3.000 metros, si no me equivoco. A caballo, 60 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.700. Con lo cual, esto nos da un desnivel total de 4.100 metros, si no me equivoco. Voy a dejar aquí abajo en la descripción los perfiles de etapa a través de All Trails para el que tenga curiosidad. Y nada, echando la vista atrás, haciendo balance, la verdad es que han sido unas jornadas que no voy a olvidar fácilmente. Ha habido alegría, ha habido tristeza, ha habido dolor, ha habido felicidad, ha habido drama, ha habido sufrimiento, ha habido un poco de todo. Parece esto una telenovela, aquí versión Les Chutu. Pero bueno, la parte a pie muy bien, yo me he encontrado divinamente. Una lástima que me lesionase, que me hiciese las vías en los pies y no pudiese seguir caminando. La parte a caballo, pues bastante dura. Al final ha sido 18 horas en 2 días consecutivos, con lo cual tengo el cuerpo bastante dolorido. Hay que tener en cuenta que mi experiencia anterior montando a caballo sumaba un total de, qué sé yo, 20 minutos, con lo cual esto ha sido un bautismo de fuego para mí, para mis posaderas. Así que nada, voy a ir cerrando el vídeo. Creo que es un vídeo muy especial. Me ha encantado tanto grabarlo como realizar esta pequeña gesta y espero que os haya gustado a vosotros también. Como digo, si os gusta, por favor, dejadme en cualquier comentario, yo feliz de leeros. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. El próximo vídeo está en un nuevo país que no voy a revelar y en el cual tendremos una artista invitada. Tampoco voy a revelarlo, voy a dejarlo para la sorpresa. Sin embargo, lo que sí que voy a hacer es desmentir los rumores. A pesar de lo que se ha hablado, no es Leticia Sabater. Cuidaos mucho, os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.